En un elegante restaurante de la Ciudad de México, Esperanza, una joven camarera de origen indígena, no sabía que esa noche cambiaría su destino para siempre. Cuando un misterioso hombre de mirada penetrante y presencia sobrenatural se sentó en su mesa, algo ancestral despertó en ella. Las palabras que brotaron de sus labios en náhuatl antiguo revelaron un secreto que había permanecido oculto durante siglos. Un rey vampiro, una lengua perdida y una conexión que trascendía el tiempo. Esta es una historia de poder, identidad y redención que te dejará sin aliento. El aroma del mole poblano se mezclaba con el suave murmullo de conversaciones en el restaurante Xochimilco Dorado, ubicado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Era una noche de viernes especialmente concurrida, y Esperanza Tlacaelel se movía entre las mesas con la gracia heredada de generaciones de mujeres fuertes. Sus 22 años no habían sido fáciles, pero cada dificultad había forjado en ella una determinación que brillaba en sus ojos oscuros como obsidiana. Esperanza había llegado a la capital desde su pueblo natal en Tlaxcala, apenas 2 años atrás, cargando únicamente con un morral tejido por su abuela y un corazón lleno de sueños. Su objetivo era claro: estudiar antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México y preservar las lenguas indígenas que lentamente se desvanecían como el humo del copal. Por las mañanas asistía a clases, por las tardes trabajaba en el restaurante, y por las noches estudiaba bajo la tenue luz de su pequeño cuarto en una vecindad de la colonia Doctores. El restaurante donde trabajaba no era solo un lugar de comida, era un santuario de la cultura mexicana. Las paredes estaban adornadas con murales que narraban la historia de México, desde los aztecas hasta la Revolución, y el menú incluía platillos de todas las regiones del país. Don Aurelio Mendoza, el propietario, era un hombre mayor que valoraba las tradiciones y había contratado a Esperanza, no solo por su eficiencia, sino porque apreciaba que ella pudiera explicar a los turistas extranjeros el origen prehispánico de muchos ingredientes en perfecto inglés, español e incluso algunas palabras en náhuatl que había aprendido de su abuela Itzel. Esa noche en particular, Esperanza notó algo diferente en el ambiente. Una extraña tensión flotaba en el aire, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Los mariachis que usualmente llenaban la plaza con sus melodías parecían tocar con menos energía, e incluso los clientes habituales del restaurante hablaban en susurros. Ella atribuyó esta sensación al cansancio acumulado de sus largas jornadas, pero algo en su interior, una voz ancestral que no podía explicar, le susurraba que esa noche sería diferente. Alrededor de las 9 de la noche, cuando el restaurante estaba en su punto más concurrido, un hombre entró por la puerta principal. Esperanza, que estaba sirviendo agua de horchata a una familia de turistas estadounidenses, sintió inmediatamente que algo había cambiado en la atmósfera del lugar. El murmullo de conversaciones se desvaneció gradualmente, como si una ola invisible de silencio se extendiera desde la entrada hacia todas las mesas. El hombre era extraordinariamente alto, fácilmente superando el 1,90 m, con una presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Su piel era pálida, casi translúcida bajo las luces cálidas del restaurante, contrastando dramáticamente con su cabello negro como la noche que caía perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje de 3 piezas de color negro impecable, claramente hecho a medida, con una camisa blanca prístina y una corbata de seda que parecía absorber la luz. Sus zapas de cuero brillaban como espejos, y un reloj de oro adornaba su muñeca izquierda, pero lo que más impactó a Esperanza fueron sus ojos. Eran de un azul tan intenso que parecían contener profundidades oceánicas, pero había algo más en ellos, algo que no podía definir. Cuando su mirada se cruzó con la de ella a través del restaurante, sintió como si siglos de historia se desplegaran en un instante. Era como si esos ojos hubieran visto el nacimiento y la caída de imperios, hubieran sido testigos de momentos históricos que solo existían en libros polvorientos. El extraño se dirigió hacia una mesa en el rincón más alejado del restaurante, una mesa que típicamente reservaban para huéspedes especiales o celebraciones íntimas. Su manera de caminar era fluida, casi felina, y parecía deslizarse más que caminar. Los otros comensales, sin saber exactamente por qué, desviaban sus miradas cuando él pasaba cerca, como si una fuerza invisible les impidiera observarlo directamente. Don Aurelio, que había estado revisando las cuentas en la barra, levantó la vista cuando el hombre pasó a su lado. El rostro del dueño palideció visiblemente, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Esperanza nunca había visto al robusto don Aurelio mostrar miedo, ni siquiera cuando los inspectores de salubridad llegaban sin previo aviso o cuando clientes problemáticos causaban disturbios, pero ahora, viendo a este elegante extraño, parecía haber visto un fantasma.
El hombre se sentó en la mesa del rincón con movimientos precisos y elegantes. No revisó el menú, no miró a su alrededor para familiarizarse con el ambiente. Simplemente se quedó sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando. Su presencia era tan poderosa que incluso los mariachis que tocaban en la esquina opuesta del restaurante inconscientemente bajaron el volumen de su música. Esperanza se dirigió hacia la mesa, sintiendo que cada paso requería más esfuerzo del habitual, como si caminara contra una corriente invisible. Su corazón latía con fuerza, pero no era exactamente miedo lo que sentía. Era algo más complejo, una mezcla de fascinación, respeto y una extraña familiaridad que no podía explicar. Cuando finalmente llegó a la mesa, el hombre levantó la vista hacia ella, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. «Buenas noches», dijo Esperanza en español, su voz ligeramente más suave de lo usual. «Bienvenido al Xochimilco Dorado. ¿Puedo ofrecerle algo para empezar?» El hombre la observó durante un largo momento, estudiando su rostro con una intensidad que debería haber sido incómoda, pero que extrañamente no lo era. Cuando finalmente habló, su voz era profunda y resonante, con un acento que Esperanza no pudo identificar inmediatamente, aunque parecía contener ecos de diferentes épocas y lugares. «El tiempo», dijo él lentamente, «es una ilusión que los mortales han creado para dar sentido a su breve existencia. Pero tú, niña de ojos de obsidiana, llevas en tu sangre la memoria de aquellos que entendían que el tiempo es circular, no lineal». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras del extraño no tenían sentido lógico, pero resonaban en algún lugar profundo de su ser, como si hubiera estado esperando escucharlas toda su vida. Sin entender completamente por qué, respondió: «Mi abuela solía decir que el pasado, presente y futuro danzan juntos en el corazón de quien sabe escuchar». Los labios del hombre se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando dientes perfectamente blancos. «Sabia mujer, tu abuela, ¿te enseñó también las lenguas de los antiguos?» «Me enseñó que las palabras tienen poder», respondió Esperanza, sintiéndose extrañamente compelida a continuar la conversación, a pesar de que otros clientes esperaban ser atendidos. Especialmente las palabras en náhuatl, que llevan el espíritu de nuestros ancestros. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Los ojos del hombre brillaron con una luz que no parecía natural, y cuando habló nuevamente, lo hizo en un idioma que Esperanza reconoció, pero que no había escuchado hablar con fluidez a nadie, excepto a los académicos más especializados de su universidad. «Nican Catlacatl, Inquitemoa, Inelitlahuistli», dijo él en náhuatl clásico, pero con una pronunciación tan perfecta y antigua que las palabras parecían vibrar con poder ancestral. Si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, dale like a este video, suscríbete al canal para más relatos increíbles, y comenta de qué país nos estás escuchando. Comencemos. Las palabras en náhuatl clásico resonaron en el aire como un hechizo ancestral. Esperanza sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo, desde la punta de los dedos hasta la raíz de su cabello. El extraño había dicho: «Aquí está quien busca la verdadera luz», pero la manera en que pronunció cada sílaba era tan perfecta, tan antigua, que parecía como si las palabras hubieran sido dichas por los mismos sacerdotes aztecas siglos atrás. Sin pensar, sin poder contenerse, Esperanza respondió en el mismo idioma: «Cuixneli tigmati in totlahtol in huelnepantla in ilhuicatl y juantlalticpac». ¿Verdaderamente conoces nuestra lengua que une el cielo y la tierra? El efecto fue inmediato y dramático. Los ojos del hombre se iluminaron con una intensidad sobrenatural, como si estrellas hubieran nacido en sus pupilas. Una sonrisa genuina, la primera que Esperanza había visto en su rostro, se extendió lentamente por sus labios. Era una sonrisa que contenía siglos de soledad y un reconocimiento profundo que trascendía el tiempo. «En 600 años», murmuró él, volviendo al español, pero manteniendo esa cadencia antigua en su voz. «No había encontrado a nadie que pudiera responderme en la lengua sagrada con tal pureza y comprensión. Tú no solo conoces las palabras, pequeña guardiana de tradiciones, sino que entiendes su alma». Esperanza se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿600 años? El comentario debería haberle parecido absurdo, una exageración poética, pero algo en la manera en que lo dijo, en la profunda melancolía que acompañó sus palabras, la hizo creer que hablaba literalmente. Sus rodillas temblaron ligeramente, y tuvo que apoyarse discretamente en el respaldo de una silla cercana. ¿Quién es usted?», susurró ella, su voz apenas audible por encima del murmullo del restaurante que había vuelto gradualmente a la normalidad, aunque varios comensales seguían lanzando miradas curiosas hacia su mesa.
El hombre extendió su mano en un gesto elegante, invitándola a sentarse frente a él. Mi nombre es Itzamna Kukulkan, aunque he llevado muchos nombres a través de los siglos. En tiempos antiguos, cuando Tenochtitlan era el corazón del mundo conocido, era conocido como Ehecatl Quetzalcoatl. Soy lo que los mortales han llamado un vampiro, aunque esa palabra europea no captura la verdadera naturaleza de mi existencia. Esperanza debería haber corrido, debería haber gritado, debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hizo, sentarse frente a él con una calma sobrenatural. Pero algo en su interior, una voz que parecía venir de generaciones de ancestros, le susurraba que estaba exactamente donde necesitaba estar. Los vampiros en las películas, comenzó a decir, pero él la interrumpió con una risa suave, que sonaba como viento pasando entre las hojas de un ahuehuete centenario. Las películas europeas han distorsionado nuestra verdadera naturaleza, explicó Itzamna. Nosotros no somos monstruos sedientos de sangre que se esconden de la luz. Somos guardianes inmortales de conocimientos antiguos, protectores de las culturas que el tiempo y la conquista han intentado borrar. Mi especie nació en estas tierras hace milenios, mucho antes de que los vampiros europeos siquiera existieran. Esperanza sintió como si estuviera en un sueño lúcido, donde todo era imposible pero perfectamente coherente. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué a mí? Los ojos de Itzamna se volvieron melancólicos, como lagos profundos bajo la luz de la luna. Porque durante 600 años he vagado por estas tierras, viendo cómo nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestras tradiciones se desvanecían lentamente. He visto la conquista española, la independencia, la revolución, la modernización. He observado cómo cada generación se alejaba más de sus raíces. Pero tú eres diferente. Se inclinó hacia adelante, y Esperanza pudo percibir un aroma que no podía identificar completamente. Era como copal mezclado con flores de cempasúchil y algo más, algo que olía a tiempo mismo. Tú no solo conoces el náhuatl como un ejercicio académico, continuó él. Lo sientes en tu sangre, lo sueñas, lo vives. Eres una de las últimas verdaderas herederas de los antiguos conocimientos. Y más importante aún, tienes el don. ¿Qué don?, preguntó Esperanza, aunque parte de ella ya intuía la respuesta. El don de ver más allá del velo que separa los mundos, respondió Itzamna. Por eso no sientes miedo hacia mí, por eso puedes hablarme en la lengua sagrada sin vacilación. Tu abuela también lo tenía, ¿verdad? Era curandera, sabía de hierbas y rituales que otros habían olvidado. Esperanza asintió lentamente. Su abuela Itzel había sido efectivamente una curandera respetada en su pueblo. La gente viajaba desde comunidades lejanas para buscar sus remedios y consejos. Siempre le había dicho a Esperanza que ella había heredado ojos que ven lo invisible y oídos que escuchan lo inaudible, pero nunca había entendido completamente qué significaba. Ella me vio una vez, continuó Itzamna, con una sonrisa nostálgica. Fue hace unos 30 años, cuando visitaba su pueblo en busca de alguien que pudiera entender mi misión. Tu abuela no se asustó, tal como tú no te asustas ahora. Me dijo que algún día su nieta continuaría el trabajo que ella no pudo completar. ¿Qué trabajo? La voz de Esperanza era apenas un susurro. Preservar y proteger los conocimientos ancestrales que están en peligro de perderse para siempre, respondió él. Pero no solo como textos en libros o museos, sino como sabiduría viva, como poder real que puede ayudar a nuestra gente. En ese momento, don Aurelio se acercó tímidamente a la mesa. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban visiblemente mientras balanceaba una bandeja con un vaso de agua. Disculpe, señor, dijo con voz entrecortada. Le traigo agua fresca y quería asegurarme de que todo esté bien. Itzamna dirigió su mirada hacia el dueño del restaurante, y don Aurelio dio un paso atrás involuntariamente. Todo está perfecto. Aurelio Mendoza, descendiente de tlaxcaltecas, nacido en el año del conejo de metal. Tu familia ha servido comida en esta ubicación durante 4 generaciones. Tu bisabuelo Crescencio tenía un puesto de tamales justo aquí, cuando esta área era apenas un mercado al aire libre. Don Aurelio dejó caer la bandeja, y el vaso se hizo pedazos contra el suelo de terracota. Varios comensales voltearon hacia el ruido, pero inmediatamente dirigieron su atención hacia otros lados, como si una fuerza invisible les impidiera enfocar su curiosidad en la mesa del rincón. ¿Cómo sabe usted todo eso?, tartamudeó don Aurelio. Porque yo estaba aquí cuando tu bisabuelo comenzó su negocio, respondió Itzamna con gentileza. Era un hombre bueno, como tú. Siempre trataba a todos con respeto, sin importar si tenían dinero o no. Esa bondad corre en tu sangre. Esperanza observó la interacción con fascinación creciente.
Era evidente que Itzamna no era solo un vampiro cualquiera, era un testigo viviente de la historia de México, un guardián que había observado el desarrollo de familias y comunidades a través de generaciones. Don Aurelio, aún temblando, recogió los pedazos del vaso roto y murmuró disculpas antes de alejarse rápidamente hacia la cocina. Esperanza podía ver que él sabía, en algún nivel instintivo, que estaba en presencia de algo sobrenatural, pero su mente consciente se resistía a aceptar esa realidad. La gente puede sentir nuestra naturaleza, explicó Itzamna, como si hubiera leído los pensamientos de Esperanza, pero la mayoría prefiere racionalizar esas sensaciones en lugar de aceptar que el mundo es mucho más mágico y misterioso de lo que sus mentes modernas quieren admitir. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó Esperanza. ¿Por qué no tengo miedo? Porque tu alma reconoce la mía, respondió él simplemente. Porque en algún nivel profundo, sabes que no soy tu enemigo. Soy lo que queda de un mundo que se está desvaneciendo, y tú eres la esperanza de que ese mundo pueda vivir en el futuro. Las palabras de Itzamna resonaron en el corazón de Esperanza como una campana ancestral que despertaba memorias dormidas. Por un momento, el restaurante pareció desvanecerse a su alrededor, y pudo ver imágenes fragmentadas que no sabía si eran recuerdos o visiones. Su abuela Itzel siendo visitada por una figura elegante en las montañas de Tlaxcala, rituales antiguos realizados bajo la luz de la luna, palabras en náhuatl susurradas como oraciones sagradas. Veo que las visiones han comenzado, observó Itzamna con una sonrisa conocedora. Es natural. Tu don se está activando completamente en mi presencia. Dime, ¿qué ves? Esperanza parpadeó varias veces, regresando al presente. Veo a mi abuela, pero más joven. Está en el cerro cerca de nuestro pueblo, y hay alguien con ella. Alguien que se parece a usted, pero vestido diferente. Era yo, confirmó él. Hace 32 años, para ser exactos. Tu abuela me ayudó a encontrar un códice perdido que había estado oculto en las cuevas de Cacaxtla. Ese códice contenía rituales de protección que habían salvaguardado a su pueblo durante generaciones. Esperanza sintió como si las piezas de un rompecabezas, que no sabía que existía, comenzaran a encajar. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre el guardián de la memoria, un ser místico que aparecía cuando las tradiciones estaban en peligro. Siempre había pensado que eran solo cuentos para dormir. Entonces las historias eran reales, murmuró. El guardián de la memoria que protegía los conocimientos antiguos. Era usted. Soy uno de varios, corrigió Itzamna. Pero sí, ese es mi propósito. Durante siglos, mi hermandad ha protegido los textos sagrados, los rituales de sanación, las lenguas ancestrales, todo aquello que el tiempo y la modernización amenazaban con borrar. Pero ahora enfrentamos nuestro mayor desafío. Se inclinó hacia adelante, y Esperanza pudo ver una preocupación genuina en sus ojos inmortales. Los últimos guardianes de mi especie están desapareciendo. Algunos han sucumbido al desaliento, viendo cómo el mundo moderno parece no tener lugar para la sabiduría antigua. Otros han elegido el sueño eterno, cansados de una batalla que parece perdida. Yo soy uno de los últimos que permanece despierto y comprometido con la misión. ¿Qué significa eso para los conocimientos que protegen? Y preguntó Esperanza, sintiendo una responsabilidad que no entendía completamente, pero que resonaba profundamente en su alma. Significa que necesito encontrar nuevos guardianes, respondió Itzamna, mortales con el don, como tú, que puedan recibir estos conocimientos y transmitirlos a las futuras generaciones. Pero no cualquier mortal sirve. Se necesita alguien que no solo entienda intelectualmente la importancia de estas tradiciones, sino que las sienta en su sangre, que pueda manejar el poder real que contienen. Como si para demostrar su punto, Itzamna extendió su mano sobre la mesa. En su palma apareció una pequeña llama azul, que no desprendía calor, pero iluminaba el área con una luz sobrenatural. La llama danzaba y se movía como si tuviera vida propia, formando símbolos que Esperanza reconoció como glifos aztecas. Este es el fuego sagrado de Xiuhtecutli, explicó él. El fuego que no quema pero que purifica, que revela verdades ocultas y protege contra las energías negativas. Solo aquellos con sangre de guardianes pueden invocarlo. Esperanza observó la llama fascinada, y sin pensarlo conscientemente, extendió su propia mano hacia ella. Para su asombro, la llama saltó desde la palma de Itzamna hacia la suya, estableciéndose cómodamente como si hubiera encontrado su hogar. Sintió una calidez que no era física, sino espiritual, una sensación de completitud que nunca había experimentado. «Extraordinario», murmuró Itzamna con genuina admiración. «Ni siquiera tu abuela pudo hacer eso en su primer intento. Tu conexión con los poderes ancestrales es más fuerte de lo que imaginé». La llama en la mano de Esperanza comenzó a cambiar de color, pasando del azul al dorado,
luego al verde jade, mostrando matices que parecían contener galaxias enteras. Con cada cambio de color, ella podía sentir diferentes emociones y conocimientos fluyendo hacia su mente. Compasión infinita, sabiduría acumulada durante milenios, tristeza por culturas perdidas, pero también esperanza inquebrantable. «¿Qué me está pasando?», preguntó, su voz llena de asombro más que de miedo. «Estás despertando», respondió Itzamna. Durante generaciones, los descendientes de los antiguos guardianes han llevado estos dones dormidos en su sangre, esperando el momento adecuado para manifestarse. Tu abuela tenía razón cuando dijo que algún día continuarías su trabajo, pero incluso ella no sabía cuán poderosa serías. En ese momento, la música del restaurante pareció volverse más intensa, como si los mariachis hubieran sido inspirados por una fuerza invisible, pero Esperanza se dio cuenta de que la música que escuchaba no venía de los músicos en vivo. Era una melodía ancestral que parecía emanar del aire mismo. Una canción en náhuatl que hablaba de dioses dormidos que despertaban cuando el mundo más los necesitaba. ¿Los demás pueden escuchar esa música?, preguntó. Itzamna negó con la cabeza. Solo aquellos con el don pueden escuchar las canciones del viento sagrado. Es otra confirmación de que eres verdaderamente una elegida. Esperanza cerró su mano, y la llama se desvaneció, pero pudo sentir que su esencia permanecía dentro de ella, como una semilla de poder esperando crecer. Si acepto convertirme en guardiana, ¿qué pasaría con mi vida normal, con mis estudios, mi trabajo, mis sueños? No tendrías que renunciar a nada, aseguró Itzamna. De hecho, tu educación formal en antropología sería invaluable para nuestra misión. Los guardianes modernos deben ser capaces de navegar tanto el mundo académico como el místico. Necesitamos personas que puedan preservar nuestros conocimientos, no solo en forma oral y ritual, sino también en documentos académicos, que las futuras generaciones puedan estudiar y comprender. Se reclinó en su silla, y por primera vez desde que había entrado al restaurante, pareció relajarse completamente. Imagina poder acceder a bibliotecas de conocimiento que han estado ocultas durante siglos, rituales de sanación que pueden curar enfermedades que la medicina moderna considera incurables. Técnicas de agricultura que pueden hacer florecer cultivos en tierras áridas. Métodos de construcción que pueden crear estructuras que resisten terremotos durante milenios. Los ojos de Esperanza se iluminaron. Como estudiante de antropología, siempre había soñado con hacer descubrimientos que pudieran cambiar la comprensión del mundo sobre las culturas mesoamericanas. La posibilidad de acceder a conocimientos preservados por guardianes inmortales era más tentadora que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero hay peligros también, continuó Itzamna, su tono volviéndose más serio. Existen fuerzas que se oponen a la preservación de estos conocimientos. Organizaciones que creen que el poder místico debe ser controlado o destruido. Vampiros europeos que ven nuestras tradiciones como amenazas a su dominio. E incluso algunos gobiernos que prefieren mantener a sus poblaciones desconectadas de sus raíces ancestrales. Esperanza sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de determinación. Mi abuela siempre decía que los conocimientos sagrados vienen con responsabilidades sagradas. Si tengo el poder de ayudar a preservar nuestra cultura, entonces tengo la obligación de hacerlo. Tu abuela era más sabia de lo que cualquiera de nosotros imaginó, dijo Itzamna con profundo respeto. Pero antes de que tomes una decisión final, hay algo más que debes saber. Convertirse en guardiana no es solo aceptar conocimientos y poderes, también significa formar parte de una red de protección que se extiende por todo el continente americano. Tendrías hermanos y hermanas guardianes desde Alaska hasta la Patagonia, todos trabajando hacia el mismo objetivo. ¿Hay otros como yo?, preguntó Esperanza, sintiendo una mezcla de alivio y curiosidad. Pocos, pero sí, confirmó él. Un joven maya en Guatemala que puede comunicarse con las ceibas sagradas, una mujer inca en Perú que conoce los secretos de las líneas de energía que conectan Machu Picchu con otros sitios sagrados, un hombre lakota en Estados Unidos que puede invocar las fuerzas de las tormentas. Cada uno con dones únicos, pero todos unidos por el mismo propósito. La idea de formar parte de una hermandad continental de guardianes llenó a Esperanza de una emoción que no había sentido nunca. Durante toda su vida, había sentido como si fuera diferente, como si hubiera una parte de su identidad que no encajaba completamente en el mundo moderno. Ahora, por primera vez, todo tenía sentido. ¿Cómo funciona exactamente esta red?, preguntó, inclinándose hacia adelante con interés genuino. Los guardianes se comunican a través de métodos tanto antiguos como modernos, explicó Itzamna. Utilizamos ceremonias de conexión espiritual
que nos permiten compartir conocimientos instantáneamente a través de continentes, pero también tenemos sistemas de comunicación digital seguros para coordinar acciones en el mundo físico. Se detuvo por un momento, como si estuviera escuchando algo que solo él podía percibir. Sus ojos se volvieron distantes, y Esperanza notó que sus pupilas se dilataron ligeramente. De hecho, continuó, estoy recibiendo una comunicación en este momento. Xochitl, nuestra guardiana en Guatemala, me informa que ha localizado un códice perdido que contiene rituales de protección contra desastres naturales. Estos conocimientos podrían salvar miles de vidas en zonas sísmicas. Esperanza sintió una punzada de emoción. La posibilidad de acceder a conocimientos que no solo fueran históricamente valiosos, sino que también tuvieran aplicaciones prácticas para ayudar a la gente moderna, era irresistible. ¿Cómo puedo comunicarme con ella?, preguntó impulsivamente. Itzamna sonrió, claramente complacido por su entusiasmo. Primero debes pasar por el ritual de iniciación. Es un proceso que despertará completamente tus habilidades dormidas y te conectará permanentemente con la red de guardianes. Pero debo advertirte, una vez que comiences este camino, no hay vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre. ¿En qué sentido?, preguntó Esperanza, aunque en su corazón ya sabía que quería aceptar, sin importar las consecuencias. Vivirás más tiempo que los mortales ordinarios, aunque no serás inmortal como yo, explicó él. Tu envejecimiento se ralentizará considerablemente una vez que reaches tu madurez completa. También desarrollarás habilidades que otros considerarían sobrenaturales. Podrás ver a través de ilusiones, sentir la presencia de energías negativas, comunicarte con espíritus ancestrales y, en casos extremos, canalizar poderes elementales. Esperanza procesó esta información, sintiendo que cada revelación era como una pieza más del rompecabezas de su identidad que finalmente encajaba en su lugar. ¿Y mis estudios universitarios? ¿Mi familia? Tus estudios se enriquecerán enormemente, aseguró Itzamna. Tendrás acceso a fuentes primarias que ningún otro antropólogo ha visto jamás. Podrás escribir papers académicos revolucionarios, siempre y cuando sepas cómo presentar la información de manera que sea aceptable para la comunidad científica, sin revelar la verdadera fuente de tus conocimientos. Se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más paternal. En cuanto a tu familia, podrás mantener contacto con ellos, pero tendrás que ser cuidadosa. No todos pueden manejar la verdad sobre lo que eres. Sin embargo, aquellos miembros de tu familia que también tengan el don podrían eventualmente unirse a nosotros. ¿Hay otros en mi familia con el don?, preguntó Esperanza, pensando inmediatamente en su prima Citlali, que siempre había tenido sueños proféticos, y en su tío Nicolás, que tenía una habilidad misteriosa para encontrar agua subterránea. Es muy probable, confirmó Itzamna. El don tiende a concentrarse en ciertos linajes familiares. Tu abuela me mencionó que había otros en tu familia con habilidades especiales. En ese momento, el ambiente del restaurante cambió súbitamente. La temperatura pareció descender varios grados, y las velas en las mesas comenzaron a parpadear como si fueran azotadas por un viento invisible. Los comensales se volvieron inquietos, algunos pidiendo la cuenta precipitadamente sin razón aparente. Itzamna se tensó inmediatamente, sus sentidos claramente alertas. «Algo está mal», murmuró, sus ojos escaneando el restaurante. «Hay una presencia que no debería estar aquí». Esperanza sintió el cambio también, como una presión opresiva en el aire que le dificultaba respirar. «¿Qué es?» «Un cazador», respondió Itzamna en voz baja, pero con una urgencia que no había mostrado antes. «Son agentes de una organización que se dedica a eliminar todo lo que consideran anormal o peligroso. Han estado persiguiendo a los guardianes durante décadas». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, un hombre entró al restaurante. Era de altura media, vestía un traje gris común y corriente, y tenía el aspecto de un oficinista cualquiera. Pero algo en su manera de moverse, en la forma en que sus ojos evaluaban sistemáticamente cada rincón del local, reveló inmediatamente que no era lo que parecía. «¿Cómo nos encontró?», susurró Esperanza, sintiendo por primera vez desde que había conocido a Itzamna una genuina sensación de peligro. «Los cazadores tienen tecnología que puede detectar fluctuaciones de energía sobrenatural», explicó Itzamna rápidamente. «El momento en que invocaste el fuego sagrado, probablemente activaste sus sensores». El hombre del traje gris se dirigió directamente hacia su mesa, pero no con la prisa de alguien que planea un ataque inmediato. En cambio, caminaba con la confianza calculada de alguien que está completamente seguro de tener control sobre la situación. «Señor Kukulkan», dijo el hombre cuando llegó a su mesa, pronunciando el nombre con una precisión que sugería que lo había estado esperando. «Y usted debe ser la nueva prospecto. Esperanza Tlacaelel, ¿correcto?».
El hecho de que conociera su nombre completo envió una descarga de terror por la columna vertebral de Esperanza. ¿Cuánto tiempo la habían estado vigilando? Agente Morrison, respondió Itzamna con una cortesía fría. ¿A qué debo el honor de su visita? Morrison sonrió, pero fue una expresión que no llegó a sus ojos. Vengo con una propuesta. Mi organización está dispuesta a llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Itzamna, aunque su postura sugería que ya anticipaba una respuesta que no le gustaría. Usted entrega voluntariamente todos los artefactos y conocimientos que ha estado acumulando durante los últimos 600 años, dijo Morrison con la misma naturalidad con que habría ordenado café. A cambio, le permitimos retirarse pacíficamente. Incluso le proporcionaremos una nueva identidad y recursos para comenzar una vida completamente normal. Esperanza sintió una indignación que la sorprendió por su intensidad. ¿Están hablando de robar siglos de conocimiento cultural? Morrison dirigió su atención hacia ella por primera vez, y sus ojos eran fríos como el acero. Señorita Tlacaelel, los conocimientos sobrenaturales representan un peligro para la estabilidad social. Nuestra organización existe para proteger a la humanidad de fuerzas que no puede comprender ni controlar. ¿Proteger a la humanidad de su propia herencia cultural?, replicó Esperanza, su voz ganando fuerza. ¿De tradiciones que han existido por miles de años sin causar daño a nadie? Y las tradiciones cambian, respondió Morrison impasiblemente. La humanidad ha evolucionado más allá de la necesidad de supersticiones primitivas. Es tiempo de que ciertos vestigios del pasado sean retirados apropiadamente. Itzamna se levantó lentamente de su silla, y aunque no hizo ningún gesto amenazante, su presencia de repente llenó todo el espacio alrededor de la mesa. Agente Morrison, creo que no comprende la naturaleza de lo que está pidiendo. Estos conocimientos no son artefactos en un museo que pueden ser transferidos de una mano a otra. Son parte de culturas vivas, de tradiciones que siguen evolucionando y creciendo. Precisamente por eso deben ser controlados, insistió Morrison. Las culturas deben evolucionar de manera ordenada, bajo supervisión apropiada. Esperanza sintió como si estuviera presenciando una conversación que definía el futuro no solo de su propia vida, sino de todas las culturas indígenas del continente. La frialdad clínica con que Morrison hablaba sobre controlar y eliminar tradiciones ancestrales la llenó de una furia que no sabía que poseía. ¿Y quién decide qué es apropiado?, preguntó, levantándose también. ¿Quién les dio el derecho de determinar qué partes de nuestra herencia cultural merecen sobrevivir? Morrison la miró, con lo que podría haber sido sorpresa o respeto. Señorita Tlacaelel, entiendo que esto debe ser emocionalmente difícil para usted, pero debe comprender que estas decisiones se toman por el bien mayor de la humanidad, basadas en análisis científicos y sociológicos extensivos. ¿Análisis realizados por quién?, replicó Esperanza. ¿Y desde qué perspectiva cultural? La pregunta de Esperanza colgó en el aire como una lanza arrojada con precisión mortal. Morrison parpadeó, claramente no acostumbrado a que sus víctimas cuestionaran la autoridad fundamental de su organización. Por primera vez desde que había entrado al restaurante, su compostura perfecta mostró una grieta mínima. Nuestros análisis son realizados por los mejores científicos y académicos del mundo, respondió Morrison, pero su voz había perdido parte de su seguridad anterior. ¿Científicos y académicos de qué trasfondos culturales?, presionó Esperanza, sintiendo instintivamente que había encontrado un punto débil. ¿Cuántos de ellos son descendientes de las culturas que están juzgando? ¿Cuántos hablan náhuatl, quechua, maya o cualquiera de las lenguas que consideran primitivas? Morrison guardó silencio por un momento, y en ese silencio, Esperanza pudo ver la respuesta. La organización que él representaba tomaba decisiones sobre culturas que no entendían, basándose en perspectivas externas, que veían las tradiciones ancestrales como curiosidades históricas, en lugar de sistemas vivos de conocimiento. Itzamna observaba el intercambio con una mezcla de orgullo y cautela. Podía ver que Esperanza estaba accediendo naturalmente a una sabiduría que no sabía que poseía, pero también sabía que Morrison no era solo un burócrata. Era un agente entrenado con recursos considerables a su disposición. Señorita Tlacaelel, dijo Morrison recuperando su compostura. Admiro su pasión, pero la pasión no puede reemplazar la objetividad científica. Las decisiones sobre el futuro de la humanidad deben ser tomadas por aquellos con la educación y perspectiva necesarias para ver el panorama completo. ¿Y ustedes creen que tienen esa perspectiva?, respondió Esperanza, su voz cargada de una autoridad que la sorprendió a ella misma. ¿Creen que pueden entender el panorama completo sin incluir las voces de las personas cuyas tradiciones están juzgando? En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder.
Los otros comensales del restaurante, que hasta entonces habían estado inconscientemente evitando mirar hacia su mesa, comenzaron a voltear hacia ellos. No con curiosidad casual, sino con una atención intensa y enfocada. Don Aurelio se acercó desde detrás de la barra, seguido por varios de los empleados de la cocina. ¿Está todo bien, Esperanza?, preguntó don Aurelio, su voz llena de una protectividad paternal que nunca antes había mostrado hacia ella. Morrison frunció el ceño, claramente confundido por el cambio súbito en la atmósfera. «Esto es una conversación privada», dijo firmemente. «En nuestro restaurante no hay conversaciones privadas cuando alguien está incomodando a nuestra gente», respondió don Aurelio, cruzando los brazos sobre su pecho robusto. Esperanza se dio cuenta de que algo había cambiado en su propia presencia. Podía sentir una energía emanando de ella, algo que conectaba con la herencia ancestral de todas las personas en el restaurante. Los mariachis habían dejado de tocar sus instrumentos modernos y habían comenzado a tararear una melodía antigua que ella reconoció como una canción de protección en náhuatl. «¿Qué está pasando?», susurró Morrison. Y por primera vez, Esperanza pudo detectar miedo genuino en su voz. «Está pasando», explicó Itzamna, con una sonrisa que contenía siglos de satisfacción, «que has subestimado completamente el poder de la conexión cultural. Esperanza no está solo despertando sus propios dones, está despertando la memoria ancestral de todos los presentes». Era cierto. Esperanza podía sentir hilos invisibles de conexión extendiéndose desde ella hacia cada persona en el restaurante. Don Aurelio, descendiente de tlaxcaltecas. María, la cocinera, cuya familia venía de Oaxaca y llevaba sangre zapoteca. Carlos, el joven mesero, con herencia tarasca de Michoacán. Todos tenían en sus genes la memoria de culturas antiguas, y la presencia de Esperanza estaba despertando esas memorias dormidas. «Esto no puede estar pasando», murmuró Morrison, sacando un dispositivo pequeño de su bolsillo. El aparato emitía un pitido urgente y constante. «Los niveles de energía sobrenatural están por las nubes». «Agente Morrison», dijo Itzamna con una calma peligrosa, «creo que es momento de que usted y su organización reconsideren su enfoque hacia las culturas que no entienden». Morrison activó algo en su dispositivo, y Esperanza sintió una onda de energía artificial intentando suprimir la conexión que había establecido con las otras personas. Pero en lugar de debilitarla, la interferencia solo pareció intensificar su poder. «No», dijo Esperanza, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Ya no». Extendió sus manos, y el fuego sagrado que había invocado antes apareció nuevamente, pero esta vez no en una sola llama pequeña. Luces azules y doradas comenzaron a danzar alrededor de toda la mesa, formando patrones que contaban la historia de México desde los tiempos prehispánicos hasta el presente. Los otros comensales no mostraron miedo ante la manifestación sobrenatural. En cambio, parecían reconocerla, como si estuvieran viendo algo que habían estado esperando toda su vida sin saberlo. «Estas tradiciones», dijo Esperanza, dirigiéndose directamente a Morrison, «no son reliquias del pasado que necesitan ser controladas o eliminadas. Son fuentes vivas de sabiduría que pueden ayudar a resolver los problemas del mundo moderno». Las luces danzantes comenzaron a mostrar imágenes, técnicas agrícolas ancestrales que podían alimentar a millones sin dañar el medio ambiente, métodos de construcción que podían resistir terremotos, rituales de sanación que podían complementar la medicina moderna, sistemas de organización social que podían crear comunidades más justas y equilibradas. ¿Cómo puede su organización justificar la destrucción de conocimientos que podrían salvar vidas y mejorar el mundo?, preguntó Esperanza. Morrison observaba las imágenes con una mezcla de fascinación y terror. Su dispositivo había dejado de funcionar completamente, aparentemente sobrecargado por la cantidad de energía sobrenatural en el área. Nosotros, Tis comenzó a decir, pero se detuvo. Por primera vez, parecía estar cuestionando genuinamente las directivas que había seguido sin preguntar durante años. «Agente Morrison», dijo Itzamna suavemente. «Su organización opera bajo la premisa de que lo desconocido es inherentemente peligroso. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de destruir lo que no entienden, trataran de comprenderlo?» «No es tan simple», respondió Morrison, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. «Hay protocolos, procedimientos, cadenas de comando, protocolos creados por personas que nunca han visto lo que usted está viendo ahora», interrumpió Esperanza. «¿Qué le dice su propia experiencia? ¿Hemos lastimado a alguien? ¿Hemos amenazado a alguien? Todo lo que hemos hecho es mostrar la belleza y sabiduría de tradiciones que han existido pacíficamente durante milenios». Morrison miró alrededor del restaurante, viendo las caras de las personas que lo rodeaban. No había hostilidad en sus expresiones,
solo una determinación tranquila para proteger algo precioso. Los mariachis habían comenzado a tocar de nuevo, pero ahora su música contenía elementos que él nunca había escuchado antes, melodías que parecían llegar directamente al alma. ¿Qué proponen?, preguntó finalmente, su voz apenas audible por encima de la música. Diálogo, respondió Itzamna inmediatamente. En lugar de tratar de eliminar las tradiciones que no entienden, ¿por qué no aprenden de ellas? Imaginen lo que podríamos lograr si combináramos los conocimientos ancestrales con la tecnología moderna, si usáramos la sabiduría de culturas que han vivido en armonía con la naturaleza durante miles de años para resolver los problemas ambientales actuales. Esperanza sintió una oleada de esperanza. Su organización podría convertirse en protectora en lugar de destructora. Podrían ayudar a preservar y estudiar estos conocimientos de manera responsable, asegurándose de que se usen para el bien de toda la humanidad. Morrison guardó silencio por un largo momento, procesando lo que había visto y escuchado. Su entrenamiento le decía que reportara la situación y solicitara refuerzos para contener la anomalía sobrenatural, pero su experiencia humana, que había estado suprimida durante años de servicio ciego a protocolos rígidos, le susurraba que tal vez había una mejor manera. «Tendría que hablar con mis superiores», dijo finalmente. «Esto está muy por encima de mi nivel de autorización». «Hable con ellos», acordó Itzamna, «pero cuando lo haga, comparta con ellos lo que ha visto aquí. Muéstreles que existe la posibilidad de cooperación en lugar de confrontación». Las palabras de Itzamna resonaron en el restaurante como una promesa de un futuro diferente. Morrison permaneció inmóvil durante varios segundos, su mente claramente luchando entre años de condicionamiento y la evidencia innegable de lo que había presenciado. Finalmente, guardó su dispositivo inútil en el bolsillo y suspiró profundamente. «Esto va contra todo mi entrenamiento», murmuró, «pero no puedo negar lo que he visto aquí. No hay amenaza, no hay peligro, solo belleza y sabiduría». Esperanza sintió una calidez expandirse en su pecho. El hecho de que alguien que había llegado como enemigo pudiera cambiar su perspectiva tan completamente le daba esperanza para el futuro de su misión como guardiana. «Su honestidad es admirable, agente Morrison», dijo Itzamna con respeto genuino. «Ese tipo de apertura mental es exactamente lo que necesitamos para construir puentes entre nuestros mundos». Morrison asintió lentamente. «Reportaré lo que he visto aquí, pero lo haré de manera que enfatice las posibilidades de cooperación en lugar de confrontación. No puedo garantizar cómo reaccionarán mis superiores, pero al menos tendrán una perspectiva diferente». Se dirigió hacia Esperanza con una expresión que había cambiado completamente desde su llegada. «Señorita Tlacaelel, lamento haber venido aquí con intenciones hostiles. No entendía realmente lo que ustedes representan. Lo importante es que ahora sí entiende», respondió Esperanza con una sonrisa genuina. «Y esa comprensión puede ser el comienzo de algo hermoso». Morrison se despidió con una cortesía que no había mostrado al llegar, y cuando salió del restaurante, el ambiente inmediatamente se sintió más ligero. Los otros comensales, aunque no entendían completamente lo que había ocurrido, parecían aliviados de que la tensión hubiera pasado. Don Aurelio se acercó a la mesa con una expresión de asombro mezclado con orgullo. «Esperanza, mija, no sé qué fue todo eso, pero me siento como si hubiera recordado algo que había olvidado hace mucho tiempo». Esperanza lo miró con cariño. «Don Aurelio, usted siempre ha llevado la sabiduría de sus ancestros en su corazón. Solo necesitaba un pequeño recordatorio para que despertara». El hombre mayor sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. «Mi bisabuelo Crescencio solía contarme historias sobre los antiguos dioses que protegían a nuestra gente. Pensé que eran solo cuentos, pero ahora siento que eran algo más. Eran memorias», confirmó Itzamna gentilmente. «Memorias de tiempos cuando la frontera entre lo mundano y lo sagrado era más delgada». María, la cocinera, se había acercado también, secándose las manos en su delantal. «Señorita Esperanza, cuando usted encendió esas luces, yo pude ver a mi abuela. Murió cuando yo era muy pequeña, pero de repente pude recordar todas las canciones en zapoteco que solía cantarme». Esperanza sintió lágrimas de alegría en sus propios ojos. «Esas canciones nunca se perdieron, María. Solo estaban esperando el momento adecuado para ser recordadas». Los mariachis se acercaron también, con sus instrumentos aún en las manos. El más mayor del grupo, un hombre con bigote canoso y ojos brillantes, habló en nombre de todos. «Señorita, la música que tocamos cuando ustedes hablaban, esa melodía salió de nuestros corazones sin que supiéramos de dónde venía, pero se sentía como si la hubiéramos conocido toda la vida, porque la han conocido toda la vida», explicó Esperanza con una sonrisa radiante.
La música es una de las formas más poderosas en que la sabiduría ancestral se preserva. Cada vez que tocan con el corazón, están canalizando siglos de tradición. Itzamna observaba la interacción con profunda satisfacción. Esperanza, lo que has logrado aquí esta noche es exactamente lo que necesitamos. No solo has despertado tus propios dones, sino que has ayudado a otros a reconectar con sus raíces. Esperanza se volvió hacia él, sintiendo que había llegado el momento de tomar la decisión que había estado considerando toda la noche. Itzamna, acepto convertirme en guardiana. Quiero formar parte de esta red. Quiero ayudar a preservar y compartir estos conocimientos. ¿Estás completamente segura?, preguntó él, aunque la respuesta ya era evidente en sus ojos determinados. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió ella sin vacilación. Esta noche he entendido quién soy realmente y cuál es mi propósito. No puedo dar la espalda a esta responsabilidad. Itzamna asintió solemnemente. Entonces realizaremos el ritual de iniciación, pero no necesitamos ir a ningún lugar especial o esperar por condiciones particulares. Todo lo que necesitamos está aquí: la comunidad, la conexión, la voluntad de preservar lo sagrado. Se levantó de la mesa y extendió sus manos hacia Esperanza. Cuando ella tomó sus manos, inmediatamente sintió una corriente de energía que era diferente al fuego sagrado que había invocado antes. Esta era más profunda, más permanente, como si raíces invisibles crecieran desde su alma hacia una red vasta que se extendía por todo el continente. Esperanza Tlacaelel, dijo Itzamna, en una voz que resonaba con autoridad ceremonial. ¿Aceptas la responsabilidad de proteger y preservar los conocimientos sagrados de nuestros ancestros? Acepto, respondió ella, sintiendo que las palabras se marcaban en su espíritu como un juramento eterno. ¿Prometes usar estos conocimientos solo para el bien de la humanidad, respetando siempre la sabiduría y las tradiciones de las culturas que te han sido confiadas? Lo prometo. ¿Te comprometes a enseñar y guiar a otros que muestren el don, asegurándote de que esta sagrada responsabilidad continúe en las futuras generaciones? Me comprometo. En el momento en que pronunció estas palabras, Esperanza sintió como si su conciencia se expandiera súbitamente. Podía percibir la presencia de otros guardianes por todo el continente: Xochitl en Guatemala, trabajando para documentar rituales mayas; Amaru en Perú, comunicándose con los espíritus de las montañas; Ayana en Estados Unidos, tejiendo conexiones entre tribus separadas por fronteras artificiales. Era como formar parte de una familia que nunca había conocido, pero que había estado esperándola toda su vida. Bienvenida a la hermandad de guardianes, dijo Itzamna, con una sonrisa que contenía siglos de soledad finalmente aliviada. Ya no estás sola en esta misión. Las personas que los rodeaban parecían sentir que algo trascendental había ocurrido, aunque no entendieran completamente qué. Don Aurelio comenzó a aplaudir espontáneamente, y pronto todo el restaurante se unió en un aplauso que se sentía más como una celebración que como simple cortesía. En las semanas que siguieron, la vida de Esperanza cambió de maneras tanto sutiles como profundas. Sus estudios universitarios se enriquecieron inmensamente cuando comenzó a acceder a conocimientos que ningún antropólogo había visto antes. Su primer paper académico, sobre técnicas de construcción antisísmica utilizadas por culturas prehispánicas, fue recibido con asombro por la comunidad científica. El restaurante Xochimilco Dorado se convirtió en un punto de encuentro informal para personas interesadas en reconectar con sus raíces culturales. Don Aurelio, inspirado por lo que había experimentado esa noche, comenzó a organizar noches culturales, donde artistas y académicos compartían conocimientos sobre tradiciones mexicanas. Morrison cumplió su promesa de reportar sus experiencias de manera que favoreciera la cooperación. Aunque su organización inicialmente mostró resistencia, la evidencia que él presentó eventualmente llevó a la creación de un programa piloto de preservación cultural responsable, que reconocía el valor de las tradiciones ancestrales. Esperanza mantenía contacto regular con los otros guardianes a través de la red mistical que ahora formaba parte de su ser. Cada intercambio de conocimientos la llenaba de asombro ante la riqueza de sabiduría que las culturas indígenas habían preservado a través de los siglos. Una noche, mientras estudiaba en su pequeño cuarto, recibió una comunicación especial a través de la red. Era de su abuela Itzel, cuyo espíritu había estado observando desde el mundo ancestral. «Mija», llegó la voz familiar a su mente, «estoy tan orgullosa de ti. Has encontrado tu camino y has aceptado el destino que siempre estuvo esperándote. Ahora vas a ayudar a preservar nuestra cultura para las generaciones futuras». Esperanza sonrió, sintiendo una paz profunda que no había conocido antes. Había encontrado su propósito, su familia espiritual, y su lugar en una misión que era más grande que ella misma, pero que se sentía perfectamente natural.
Mientras miraba por la ventana hacia el cielo estrellado sobre la Ciudad de México, supo que su aventura como guardiana apenas estaba comenzando. Había un mundo lleno de conocimientos por preservar, tradiciones por proteger, y personas por guiar hacia la reconexión con sus raíces ancestrales. Fin.